Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura ha estado en la mente de muchos de ustedes, y es que vamos a desentrañar un misterio que ha generado muchísima conversación en el mundo del entretenimiento turco, la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ese bombazo que nos dejó a todos con la boca abierta, especulando y debatiendo sobre qué pudo haber pasado con una de las parejas más queridas y seguidas. Y lo más intrigante de todo es que, según los últimos rumores y filtraciones que han llegado a nuestros oídos, parece que hay una razón mucho más profunda y sorprendente de lo que imaginábamos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las pistas y tratar de responder a la gran pregunta: ¿fue ella la causa de la separación? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno mediático desde el momento en que se confirmó. Sus seguidores los adoraban, su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y todos esperaban un futuro brillante para ellos. Sin embargo, de un día para otro, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría. Las razones oficiales que se dieron en su momento fueron vaguedades, frases genéricas sobre diferencias irreconciliables, o necesidad de espacio personal, cosas que, seamos sinceros, suenan a excusas para no decir la verdad. Y es precisamente por eso que las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de teorías y especulaciones. Se habló de problemas de agenda, de presiones externas, de celos, incluso de terceras personas. Pero lo que ha surgido recientemente y que ha sido el detonante de este vídeo, es una información que apunta directamente a Hande como la instigadora de la ruptura, y por motivos que, de ser ciertos, cambiarían por completo la perspectiva que teníamos de la pareja. Para entender el posible trasfondo de esta ruptura, es crucial recordar cómo surgió su romance. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos fue tan palpable desde el primer momento que los fans comenzaron a shippearlos masivamente, deseando que su relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y efectivamente sucedió. Poco a poco empezaron a aparecer juntos en público, compartían momentos en sus redes sociales, y la confirmación de su noviazgo fue una alegría para sus millones de seguidores. Se les veía felices, enamorados, compenetrados. Viajes juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos, apareciendo en eventos, todo parecía indicar que estaban construyendo algo sólido. Kerem, en particular, demostró ser un apoyo constante para Hande, especialmente en momentos difíciles como el fallecimiento de su madre. Esa cercanía y apoyo mutuo reforzaron la imagen de una pareja fuerte y unida. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Aquí es donde entran las especulaciones más recientes. Las fuentes que han empezado a filtrar información sugieren que la ruptura no fue un mutuo acuerdo, sino que fue Hande quien tomó la decisión de poner fin a la relación. Y según estas mismas fuentes, el motivo no sería algo trivial, sino algo relacionado con sus propias aspiraciones y, curiosamente, con la figura de Kerem. Se dice que Hande, en un momento de profunda reflexión sobre su carrera y su futuro, se habría dado cuenta de que la relación con Kerem, a pesar de ser feliz, podría estar limitando su crecimiento profesional. Esto suena un poco contradictorio, ¿verdad? Porque se les veía como un equipo, pero la teoría que se maneja es que Hande aspiraba a un tipo de carrera diferente, quizás más enfocada en proyectos internacionales, en roles más desafiantes o en consolidarse como un icono de moda y estilo en una esfera más global, y que sentía que la etiqueta de la novia de Kerem Bürsin, o el tipo de fama que compartían podría no alinearse completamente con esa visión. Pero aquí viene la parte más jugosa y a la vez, la más delicada de esta teoría. Algunas de las filtraciones más atrevidas sugieren que Hande no solo buscaba su propio espacio para crecer, sino que también habría tenido ciertos roces o desacuerdos con Kerem respecto a cómo proyectaban su imagen pública como pareja. Se habla de que Hande, con su creciente influencia en el mundo de la moda y su gran número de seguidores, habría sentido que ella tenía un control mayor sobre su marca personal y su decisiones, y que quizás las decisiones o la dirección que Kerem tomaba en ciertos aspectos de su carrera o de su vida pública no siempre coincidían con la suya.
Esto podría haber generado una tensión subyacente, una lucha de egos, por así decirlo, que sumada a la necesidad de Ande de definirse a sí misma fuera de la sombra de la relación, habría precipitado la ruptura. Es una idea difícil de asimilar, porque visualmente parecían tan conectados, pero en el mundo de las celebridades, las dinámicas pueden ser increíblemente complejas. Otra vertiente de esta teoría es que Ande, al ser una figura con un alcance mediático global, especialmente después del éxito de Love is in the Air, habría sentido la presión de enfocarse en oportunidades que trascendieran las fronteras turcas. Y quizás, dentro de esta visión de futuro, la estabilidad y el ritmo de una relación de pareja tradicional no encajaban con la intensidad y las demandas de la carrera que ella anhelaba. No se trata de que no quisiera a Kerem, sino de que sus prioridades vitales y profesionales habrían tomado caminos divergentes, o al menos así lo habría percibido Ande. Esta idea, si bien es dura, es plausible en el contexto de las ambiciones de una artista en ascenso que busca dejar su propia huella en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Ahora, es importante recalcar que toda esta información proviene de rumores y filtraciones. No hay confirmación oficial por parte de Ande ni de Kerem, y debemos ser cautelosos al juzgar. Sin embargo, el hecho de que estas narrativas hayan cobrado fuerza y sean repetidas por diferentes fuentes en el mundo del entretenimiento turco sugiere que podría haber algo de verdad en ellas. La clave aquí es el matiz: ¿fue Ande la que rompió porque no quería estar con Kerem, o fue porque sentía que la relación, tal como estaba, no le permitía alcanzar el potencial máximo de su carrera y de su propia identidad? Es una diferencia sutil pero fundamental. Además, no podemos olvidar el contexto cultural. En Turquía, la imagen pública de las celebridades está fuertemente ligada a su vida privada, y a menudo se espera que mantengan una cierta armonía y coherencia en sus relaciones. Si Ande tenía ambiciones de una carrera más independiente y audaz, y sentía que la relación con Kerem la encasillaba de alguna manera, es posible que tomara una decisión drástica para poder liberarse y explorar esas posibilidades. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que la presión mediática y las expectativas de los fans hayan jugado un papel importante. Cuando una pareja se vuelve tan popular, la vida privada se convierte en un espectáculo. Cualquier pequeño desacuerdo, cualquier cambio en su dinámica, se magnifica y se interpreta de mil maneras. Es posible que Ande y Kerem, abrumados por esta constante atención, sintieran que la única forma de recuperar su privacidad y su espacio era poner fin a la relación. Pero volviendo a la pregunta central, ¿fue ella la causa? Si tomamos en cuenta las filtraciones, la respuesta parece inclinarse hacia un sí, pero con un matiz importante. No parece haber sido una ruptura por desamor o por haber encontrado a otra persona, sino más bien una decisión estratégica, o al menos así lo habría sentido Ande, para poder redefinir su camino y potenciar su carrera individual. Imaginen por un momento el peso que eso debe suponer. Tener que elegir entre una relación que hasta ese momento era vista como idílica, y la ambición personal de crecimiento y realización. Es una decisión difícil para cualquiera, y más aún para una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio. Si esta teoría es correcta, podríamos decir que Ande demostró una gran valentía y determinación al priorizar su visión a largo plazo. Si bien es doloroso para quienes admiraban la pareja, también es un recordatorio de que las mujeres, y los hombres, tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas y carreras, incluso si esas decisiones implican separarse de personas que aman o de situaciones que les brindan felicidad en el presente. La búsqueda de la plenitud personal y profesional es un viaje válido y necesario. Y aquí es donde la narrativa se vuelve más compleja, porque también hay que decir que Kerem, hasta donde sabemos, siempre fue un defensor de Ande y su talento. Se le veía orgulloso de sus logros, de su influencia en la moda, y de su evolución como artista. Por lo tanto, la idea de que Ande lo dejara por sentir que él la frenaba es una interpretación que debe ser tomada con mucha cautela. Quizás la presión venía más de la industria, de las oportunidades que se presentaban, y de la propia autoexigencia de Ande. En resumen, y para recapitular los puntos clave que hemos explorado, la ruptura entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, inicialmente envuelta en vaguedades, parece tener ahora un trasfondo más profundo según recientes filtraciones. La teoría principal sugiere que Ande fue quien tomó la decisión de finalizar la relación. Los motivos apuntan no a una falta de amor o a problemas personales graves, sino más bien a una visión de futuro de Ande centrada en su carrera y en la búsqueda de un crecimiento profesional que, según ella, podría haberse visto limitado por la relación. Se habla de la necesidad de definir su propia identidad como artista y figura pública,
así como de posibles desacuerdos sobre la proyección de su imagen como pareja. Aunque estas son solo especulaciones y filtraciones, el hecho de que cobren fuerza nos invita a reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones en el mundo del estrellato y las ambiciones personales que pueden influir en decisiones vitales. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estas posibles razones, ¿verdad? Espero que este vídeo les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la ruptura de Hande y Kerem, y que les haya resultado interesante y sobre todo, informativo. Sé que son temas que generan mucha conversación y pasiones, y es por eso que me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta teoría sobre las ambiciones profesionales de Hande tiene sentido? ¿Les parece una razón válida para terminar una relación? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más sobre el mundo del entretenimiento turco, de secretos de celebridades y de análisis de relaciones, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Si sienten que esta información les ha sido útil o que podría interesarle a alguien más, por favor, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, les animo de nuevo a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que estamos preparando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho. Hasta la próxima.